Pero luego soy un nuevo video cerquita de Bangkok. Vamos a ir a dos templos que quedan a las afueras. Se llevan pan de oro para flotar encima del Buda. Hicimos varias escalas antes de llegar a nuestro destino, pero esto te lo dejaremos en otros videos. Empezamos nuestro video aquí en este lugar que es sorprendente porque es un templo que alrededor tiene un dragón. Ahora aquí nos piden que escribamos nuestro nombre. Aquí pueden hacer su florecita. Esto lo van a poner en el dragón arriba. Escriben su nombre o lo que ustedes quieran pedir y lo suben al dragón. Esto es un monasterio, que es lo que van a ver como están. Y alrededor hay un dragón que sube y la creencia es que sube hasta el cielo. Entonces te preguntan, ¿qué hiciste de bueno que hacías? Y si está bien, son para arriba. Pero tú vas abajo. Buda destinado la posibilidad de la nirvana. Se puede sentar un elefante y un mono, porque ese día pues el Buda estaba harto de sus discípulos. Los discípulos no le hicieron caso, pelearon, que los discípulos también eran muy inteligentes, tenían muchos alumnos también, y se pelearon, el Buda no pudo calmarse, Buda se fue a la selva, y entonces estaba con los animales, o mono, elefante. El mono ofrece panal de miel, y el elefante ofrecen caña de azúcar. Alrededor del templo vamos a encontrar los diferentes días de la semana. Y en cada día de la semana vamos a encontrar una posición de Buda diferente. Según el día en el que ustedes hayan nacido, tienen que dejar sus ofrendas. Por ejemplo, yo nací un martes, entonces tengo que dejar mis ofrendas al Buda del martes. Yo no sé cuándo nací, entonces no voy a dar ofrenda. Muestra cómo le toca. Y hacer así con dos palmas y piden los deseos. En lo que hace 30 años viajaba a China, y en China pues ahí le gusta mucho dragón, y por eso con la limosna de los fieles budistas de todos sitios del mundo para construir esto. Aún están construyendo como la entrada. Mira. Este señor, porque el que entramos es negro, y esto significa y representa los eclipses, tanto eclipse lunar como eclipse solar. Y entramos por la boca de él, y ahora vamos subiendo y subiendo y subiendo. Porque yo pensé que lo que vamos a encontrar aquí en esto, un poquito mejor el lugar, está como simplemente como en obra gris, no tiene nada. Lo que pasa es que a pesar de todo no es un templo tan antiguo, apenas tiene como unos 30 años. Y siguen construyendo, siguen arreglando una entrada, seguramente esto lo van a decorar con el tiempo. Aquí en la parte más alta, donde van a encontrar la cabeza del dragón. La idea es que tienen que darle 3 vueltas aquí a esto, después de eso subir allá y ponerle cintica roja con la ofrenda que hicimos desde abajo. Aquí arriba encontramos varias banderas de las que estaban abajo y encontramos otro sentadito. Este dragón no es solo un dragón, además tiene como diferentes partes del cuerpo que son de otros animales. Por ejemplo, la trompa es como de la vaca, las uñas de águila, Los ojos como de liebre, las escamas del cuerpo como serpiente, entonces es como una mezcla de varios animales. Yo voy a pedir un deseo al dragón, solo si le puedo pedir un deseo. Mi deseo es que todos los viajeros tengan muchos viajes, mucha suerte, todo lo que se propongan lo cumplan, y por eso es que estamos pidiendo esto.
Barbie hay que decir que la parte más bonita es la parte externa. Y es la parte que menos se puede ver, obviamente, porque toca alejarse un poquito. Porque la verdad, entrar por el cuerpo del dragón es súper incómodo. Y más porque te hacen quitar los zapatos desde abajo. Entonces el piso no está bien. De hecho, hay piedras, está muy feo, la verdad. Eso no me gustó para nada. Pero bueno, llegas allá al fondo, al final. Y allá sí pues puedes ver. Este primer piso también está bonito. Que hay varios budas como bien decorados. Llegas arriba. Y lo de arriba, pues también está bonito con todas las ofrendas que se hacen. Colombia. Entonces la parte de arriba también es bonito, pues se logra ver un poquito de la trompita del dragón. Me dan la vuelta, encuentran el otro Buda, el Buda del futuro, el Buda gordito. Y ya después pueden ir también aquí cerca que hay otro budita, desde el cual sí pueden observar un poquito más el dragón. Aquí van a encontrar 1250 budas pequeñitos en este lugar. Y también van a encontrar en cada uno de estos lugarcitos un espacio en donde hay un animal diferente. Entonces aquí hay animal, aquí hay flor, animal, flor, la flor de loto. Este edificio es como un monasterio donde viven los monjes y son 17 pisos. Esos 17 pisos pues no se visitan porque nos acabamos de enterar que es donde viven los monjes, donde duermen los monjes. Por eso es que se ven tantas ventanitas ahí que eran las que yo pensaba que uno podía al subir pues ver hacia afuera. Y aquí vimos ese templo con muchos budas, vimos que habían unos buditas pequeñitos y al lado habían unos animales. Los animales entre más arriba son animales que están más cerca del paraíso. Si se le da 3 vueltas a este señor elefante, vas a tener mucha salud. Así que vamos a darle la vuelta. Este templo, la visita es gratis, ya saben. Sin embargo, sí vimos que acosan un poquito para las ofrendas. Porque siempre desde el principio están ahí como pendientes para que ustedes hagan sus ofrendas y den sus donaciones. Y está bien lejos, solo si tienen mucho tiempo, te sobra tiempo y quieren visitar más, pues venga, porque pues sí está increíble, está súper guau por bola, pero pues para desviarse tanto, pues solamente se tienen bastante tiempo. O si vienen en un tour así como el nuestro que les muestra varios lugares. Hay que decir que esto parece como un complejo, no solo hay templo famoso de las raíces de la higuera, sino que hay otros templos al lado y eso sí, hay una gran fila para entrar a este templo por lo que es tan famoso. Y además porque estamos en Día Nacional, ayer se celebró como el día de nacimiento y muerte, día e iluminación de Buda, que son las tres cosas según ellos pasan en el mismo día. Entonces es un día muy importante, y por eso están viniendo. Y esto pues como dicen Natalia era un complejo, y este complejo además pues era un complejo donde la gente se entrenaba porque fue una guerra entre Tailandia y Birmania en búsqueda de tener el control de toda esta zona. Entonces aquí el rey estableció como un cuartel donde se entrenaban, pues hay muchas muestras de eso. Es un lugar amurallado y alrededor de la muralla vamos a ver unas de las estatuas que muestran todo lo que se hay aquí para entrenarse y al final ganarle la guerra a Birmania. Apenas todo esto mismo, iba la gente con su ofrenda, con todo para entrar allá. Y lo peor es que bueno, entran súper rápido por lo mismo de que es muy pequeño, entonces entran la gente, entra su ofrenda, la entrega y se va. No se puede grabar adentro, solo desde afuera lo que se puede como ver. Los tailandeses se aliaron con los chinos para defenderse aquí, pero resulta que los chinos empezaron a irse más hacia el territorio de Birmania, lo que se conoce hoy como Myanmar. La idea de ellos era conquistar todo ese territorio y ganarlo, entonces los birmanos ya no quisieron estar tanto aquí, se fueron a defender su territorio. Pues muchos chinos llegaron aquí y fueron contratados por el reinado de aquí para que defendieran a los tailandeses, defendieran este territorio. Y vamos a ver que también hay una muestra en honor a esos chinos que se quedaron aquí a defender este territorio. El príncipe heredero también, que es el general, tuvo que convencer a todos. Y si no, tenían que compartir. Y finalmente, según Mexicanos, también usaba la guerra de psicología y dinero. Estos señores, la representación de un ángel con su atuendo, le dejan bebidas rojas porque creen que las bebidas rojas como que los van a acercar más a su Dios
a Buda, a todo lo que creen. Y dice que también hay ángeles que son estos, que son como imaginarios, pero hay ángeles terrenales también que viven en los árboles. Está la capilla principal, ¿no? Dentro hay un Buda, se llama Onimani. Y esa imagen es muy venerada para la gente, por eso siempre vienen y piden los deseos para espectacular, ¿no? Con mucha confianza, con regalos y todo eso. Se llevan la medalla de oro o el pan de oro para flotar encima del Buda. Hay que subir por la escalerita primero. La costumbre tailandesa del pan de oro que hay que poner la espalda como si fuera la bondad, no hay que ser cuando no hay nadie. Por eso el pan de oro puede desde atrás hasta que se venga para hacia adelante. Y ahora un recorrido por el mercadito local. Es un mercado que lleva 19 años funcionando, ya las afueras igual de Bangkok, Y aquí vienen muchos locales tailandeses a comer. pero solo funcionan los fines de semana, sábado y domingo. Entonces la gente viene, se queda el fin de semana en hoteles que están aquí alrededor de De lo que encontramos por aquí es, por ejemplo, esto que es la medusa. La ponen aquí. Nuestro guía dice que es delicioso. Aquí se ve en otra presentación también. Hay muchas cosas de mar, hay pescado, calamares, camarones, mucha fruta. Hay mango, guayaba, piña, pescado seco, jugos, también hay ropa, hay postres. Eso es maíz, jeringas. No, pescan los peces, los langostinos. Esos azules que vimos antes. Miren la ingeniosidad. Esta es una moto, pero no solo la moto, tiene su puestico ahí porque la agarra, están agarradas acá. Y es su puestico en el que vende café, té, de todo. Es una de las cosas que nos gustan mucho, así que pruebo. Ahora, huevo de calamar. Huevos de calamares. Para mí nada, pero Como bacalao. Esto es lo que probamos. No sabemos por qué, pero hasta indígenas van a encontrar aquí. Bueno, una de las cosas aquí más típicas son estos mercaditos flotantes en los cuales la gente, miren, como que en su propia barca tiene instalado todo, la cocina, tienen ahí como el fogón, tienen los implementos para hacer toda la comida y la gente viene y les compra y se hacen en estas mesitas que están como aquí en el borde a comer. es un torta. Ok, Torta con huevos. ok. Ay. Gracias. El botazo de sombra lleno de frío y la barca está moviéndose hacia donde está bien. O sea, quiere decir que en la parte derecha está muy pesada. Y no te niego. Y no, porque es verdad, pero hay un par de gorditos detrás mío y así. Esta no es tu parte del plan. Pero y arrancó dentro de una barquita. Seguimos con este recorrido. Ahora estamos en la parte más extensa de los canales. Por eso, verdad, se ve un poco más amplio.
Otra de las cosas que se hacen es ir en la búsqueda de las luciérnagas. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Los de las barcas saben exactamente dónde se hacen ellas, que les gusta un árbol en específico y las luciérnagas salen. Normalmente son los machos los que salen y se iluminan para atraer a la hembra. Y después de este paseo por el río, la verdad sentimos que estuvo muy chévere, pero si quieren ver más, quédense porque seguimos con más videos donde les vamos a mostrar los mercados más importantes de Bangkok. Gracias por suscribirse a nuestro canal, por estar ahí con nosotros. Déjenos todos los comentarios y seguimos en este recorrido. Y compartan el video, compártalo, no te cuesta nada, dale, compártalo, envíaselo a tu mamá del amor y la amistad, de la madre o de cualquier cosa. Los queremos, chao, hasta la próxima.